Todos hemos oído hablar de Cleopatra, la reina de Egipto famosa por su belleza y sus romances con Julio César y Marco Antonio. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera Cleopatra fue mucho más que eso? Una estratega política, una políglota brillante y una mujer que entendió el poder como pocos en toda la historia antigua. Hoy, en Dato Cool, descubrirás la historia real detrás del mito. La de una reina que usó su inteligencia, su cultura y su carisma para desafiar al imperio más poderoso del mundo. Una mujer tan influyente, que más de 2000 años después, todavía seguimos tratando de entenderla. Cleopatra VII Filopator nació en el 69 a.C., en Alejandría, dentro de la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego que llevaba casi 300 años gobernando Egipto desde los tiempos de Alejandro Magno. Aunque los Ptolomeos ya adoptaban símbolos y títulos egipcios, Cleopatra fue la primera de su linaje conocida por hablar el idioma egipcio y usarlo activamente como una herramienta de poder. Su dominio del idioma no era solo un gesto cultural, era una declaración política. Cleopatra quería que su pueblo la viera como una auténtica faraona, no como una reina extranjera. Se presentaba como la reencarnación de la diosa Isis, uniendo su herencia griega con la identidad egipcia en una forma que nadie antes había logrado. Esa conexión genuina con su pueblo fue una de las claves de su carisma y de su enorme influencia. Pero no solo era carismática, también era extremadamente culta. Cleopatra hablaba al menos 9 idiomas y tenía una educación que abarcaba filosofía, literatura, política, astronomía y medicina. Su corte en Alejandría era un centro de conocimiento comparable a una pequeña universidad del mundo antiguo, donde trabajaban científicos y sabios. Y uno de ellos, Sosígenes de Alejandría, fue quien ayudó a Julio César a reformar el calendario romano, creando el calendario juliano, antecesor del que usamos hoy. Así que, de forma indirecta, Cleopatra estuvo muy cerca de uno de los cambios científicos más importantes de la historia, el momento en que la humanidad reorganizó el tiempo. Cuando Cleopatra subió al trono, Egipto atravesaba una crisis. El país estaba dividido entre ella y su hermano Ptolomeo XIII, con quien debía gobernar. Esa rivalidad terminó provocando una guerra civil, y fue en ese contexto que conoció a Julio César. La historia cuenta que Cleopatra logró reunirse con él colándose en su palacio escondida dentro de una alfombra, un gesto audaz que simboliza perfectamente su estilo. Una reina que no temía arriesgarlo todo para negociar su poder. Su alianza con César le devolvió el trono, y juntos tuvieron un hijo, Cesarión. Durante su estancia en Roma, Cleopatra impresionó a todos. No por su belleza, que probablemente fue distinta a la imagen idealizada del cine, sino por su inteligencia y presencia política. Era culta, segura, directa y muy consciente de su imagen pública. Pero su influencia despertó recelo entre los romanos. Para ellos, Cleopatra representaba el peligro de una mujer extranjera con demasiado poder. Tras el asesinato de César, Roma se dividió entre los hombres que buscaban vengarlo, Octavio, su heredero adoptivo, y Marco Antonio, su antiguo general. Cleopatra eligió a Antonio, no solo por estrategia, sino por afinidad. Ambos compartían ambición, inteligencia y un profundo magnetismo mutuo. Su primera reunión, en la ciudad de Tarso, fue una demostración de poder. Cleopatra llegó en una barcaza dorada, vestida como la diosa Isis, rodeada de incienso y música. Antonio, un soldado endurecido por las batallas, quedó completamente fascinado. Su unión fue política y amorosa. Cleopatra buscaba mantener a Egipto independiente y Antonio necesitaba sus riquezas para enfrentar a Octavio. Durante años, vivieron entre Roma y Alejandría, gobernando juntos y teniendo 3 hijos. Pero en Roma, esa relación escandalizaba a todos. Cleopatra era vista como una amenaza, una extranjera que había hechizado a uno de los líderes más poderosos del imperio. Octavio aprovechó esa imagen para lanzar una intensa campaña de desprestigio en su contra. En su propaganda, Cleopatra aparecía como una mujer peligrosa, ambiciosa y manipuladora, capaz de corromper a los hombres más fuertes de Roma. Era una estrategia política muy eficaz. Al convertirla en el símbolo del peligro oriental, Octavio lograba justificar su guerra contra Marco Antonio y consolidar su propia imagen como defensor de Roma.
Esa propaganda, más que los hechos mismos, fue lo que dio origen al mito de Cleopatra como la seductora del mundo antiguo, una figura que siglos después seguiría fascinando al arte, la literatura y el cine. En el año 31 a.C., la tensión llegó a su punto máximo. Las fuerzas de Octavio se enfrentaron a las de Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, una de las más decisivas del mundo antiguo. Fue un desastre. Su flota fue destruida, y ambos tuvieron que huir de regreso a Egipto. Sabían que el final estaba cerca. Roma había decidido acabar con ellos. Cuando las tropas de Octavio entraron en Alejandría, Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se quitó la vida con su propia espada. Cleopatra, al enterarse, pidió verlo una última vez, lo llevaron hasta ella, moribundo, y murió en sus brazos. Ante la inminente captura y la perspectiva de ser exhibida en Roma, Cleopatra eligió poner fin a su vida poco después. Las fuentes antiguas ofrecen distintas versiones sobre cómo lo hizo, aunque la más famosa habla de una cobra egipcia escondida entre una cesta de higos. Con su muerte, en el año 30 a.C., Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a formar parte del Imperio Romano. Cleopatra fue la última faraona de Egipto, pero también la primera en unir dos mundos, el griego y el egipcio, lo femenino y lo político, el mito y la historia. Y aunque Roma intentó borrarla, terminó haciendo lo contrario, la inmortalizó. Más de 2000 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de poder, inteligencia y misterio. Y eso dice mucho, porque muy pocas figuras históricas han sobrevivido tanto tiempo sin que podamos ponernos de acuerdo en quiénes fueron realmente. Si te gustan las historias donde el mito se mezcla con la verdad, y donde los datos curiosos te hacen ver la historia con otros ojos, suscríbete a Dato Cool y deja tu like. Porque aquí, la historia siempre tiene algo nuevo que contarte.